Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los sectores que mejor pagan. La consultora Mercer reveló un estudio sobre las empresas y actividades económicas que ofrecen mejor remuneración a sus empleados en Colombia. Las empresas también le apuestan a beneficios adicionales para sus colaboradores como seguros de vida y afiliación a planes médicos. En minutos, la entrevista con una experta de la consultora Mercer. Recaudo tributario sigue en rojo. La DIAN reveló cómo va el pago de impuestos por parte de las empresas y personas naturales con corte a octubre. Las cifras dejan mucho que desear. Ya viene Víctor Grosso con todos los detalles. Ampliarán la regasificadora de Cartagena. Promigas, dueña de la planta SPEC, por donde ingresa el gas importado al país, anunció un proyecto para aumentar las cantidades de este energético a Colombia. Laura Rojas nos envía reporte desde La Heroica. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los salarios que ganan los colombianos y cuáles son los sectores mejor remunerados. Para hablar de este tema, saludo a la doctora Zulma Santamaría de la compañía Mercer, quienes hicieron un informe muy interesante sobre este tema. Doctora Zulma, buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. Muy buenas noches, muchas gracias. Empecemos con unos datos importantes de este informe, doctora Zulma, y son los sectores o las actividades económicas que en este momento están dando mejor remuneración a los trabajadores del país. Interesa mucho que las industrias de energía están en la primera o están de primera en la lista, también las industrias químicas, ciencias de la vida y tecnología, porque estos sectores hoy son los que dan mejores remuneraciones a los trabajadores en Colombia. Lo que ocurre en el mercado es que estos sectores concentran la mayor capacidad o la mayor tendencia en términos de talento especializado. Entonces necesitan posiciones muy específicas, conocimientos muy específicos, lo que hace que finalmente tengan que remunerar mucho mejor a este tipo de posiciones para poder atraerlas y tenerlas, digamos que fidelizarlas mucho más fácil a sus organizaciones. Sí, sobre ¿qué valor podrían estar estos salarios? Especialmente si usted quiere me da un ejemplo de uno de los sectores, pero para saber qué tan diferente está el resto del país y el resto de sectores. Puede variar porque finalmente esto lo evaluamos de cara a cada tipo de posiciones. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en algunas posiciones en la industria de energía, pues necesitan algunos muy petrotécnicos, posiciones muy específicas. Lo mismo ocurre en las organizaciones que son de químicos o de ciencias de la vida, que necesitan posiciones muy especializadas en algunos conceptos muy particulares y es por eso que las remuneraciones pueden ser un poco más altas. Sin embargo, también debemos reconocer que este tipo de posiciones no la vamos a encontrar en otro tipo de mercados y es la razón por la cual ellos están un poco más posicionados en términos salariales dentro del mercado general. Sí. Doctora Zulma, hablemos sobre las ciudades. Bogotá sigue centralizando en materia salarial la competitividad, sigue siendo la ciudad que mejor remuneración entrega a los trabajadores. A diferencia de Medellín, que está por debajo de la capital del país en un 12%, Cali está por debajo de Bogotá en un 18% y Barranquilla está por debajo en un 27%. ¿A qué se deben estas diferencias entre ciudades capitales y Bogotá? Sí, de alguna manera hay varios factores que pueden impactar aquí y uno de ellos es la disponibilidad de talento y la capacidad, digamos que en términos de oferta laboral. Bogotá finalmente sigue siendo el centro del epicentro de Colombia, en donde normalmente las remuneraciones están un poco más altas. Como lo mencionas, están en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla con unos porcentajes un poco más abajo. Estos impactan directamente, pero también es un poco la capacidad de actividades que hay. Las posiciones mucho más especializadas están normalmente basadas en Bogotá, razón por la cual también podemos encontrar que los salarios más altos se encuentren racionalizados acá. Sí, mire, Medellín se hace llamar la ciudad de la innovación. ¿No sería lógico que Medellín tuviera un porcentaje mucho mejor comparado con Bogotá en competitividad salarial en cuanto a estos sectores, especialmente de tecnología? Lo que hemos venido encontrando, y esto lo conecto con algo de movilidad, en donde también Mercer desarrolla algunos tipos de estudios, Medellín puede tener un costo de vida quizás un poco más alto por estos nómadas digitales. No necesariamente asigna salarios más altos en relación a ello.
es mucho más normal, digámoslo así, de alguna manera, encontrar en la ciudad capital, y esto pasa alrededor del mundo, que los salarios más altos están ubicados en el centro del país. Sí, y esto sucede especialmente por volumen, es decir, porque acá hay más empleo, o tiene que ver ya, como usted lo decía, con unas especialidades. Sí, está muy centralizado por los temas de especificidad y especialidad de las posiciones. Entonces, mayor desarrollo en las universidades, mayor capacidad, digamos que de encontrar posibilidades de empleo, mayor número de empresas disponibles. Entonces, eso hace que se concentre mucho más en la ciudad capital. Algo que resalta este informe también y es que los trabajadores no solo están eligiendo una empresa por el valor salarial que les entregue, sino también unos beneficios a largo plazo. El informe que realiza Mercer aseguran que empresas o el 41% de las empresas está entregando incentivos a largo plazo. Algunos que encontramos en este estudio: el 92% de las organizaciones ofrece seguros de vida, el 86% ofrece planes médicos y el 49% ofrece préstamos. Pero ¿qué otro tipo de beneficio o a qué otro tipo de beneficio le están apostando las empresas para llevarse más colaboradores? Y hay dos cosas importantes. Cuando hablamos de incentivos de largo plazo, lo que está buscando las organizaciones es poder fidelizar ese talento que es clave y estratégico y que cuenta con el desarrollo completo de la estrategia de la organización para poder asegurar así que a largo plazo pues esa estrategia se esté cumpliendo. Esto viene en crecimiento. Si habláramos de países como Brasil o México o Estados Unidos, los porcentajes que veríamos serían mucho más altos. Esto lo que muestra al final es que Colombia está cada vez más profesionalizando este tipo de actividades o de estilos de pago que garantiza que la estrategia finalmente de las organizaciones se cumple. Ahora, cuando tú me preguntas qué otro tipo de beneficios se están ofreciendo, los beneficios, recordemos que lo que busca es poder garantizarle al trabajador que tenga un muy buen nivel de vida, pero que además todo eso también redunde dentro de su capacidad y dentro de su estilo de vida a nivel familiar. Entonces encontramos, como lo mencionabas, tenemos temas de seguros, temas de beneficios médicos. Hay organizaciones que han enfocado mucho sus esfuerzos en términos de préstamos para los trabajadores, equilibrio vida-trabajo, temas de pensiones que les permiten, si te das cuenta, poder cumplir o cubrir varios aspectos de la vida del trabajador. Sí, mire, esa pregunta y este tipo de estudio nos lleva también a reflexionar sobre si se ha aumentado la competitividad en el mercado y además el interés genuino de las empresas por no solo atraer colaboradores, sino fidelizarlos. ¿Estamos en ese plano ya, en unas empresas preocupadas genuinamente por atraer colaboradores y con mejor calidad? Sí, sin duda alguna. Cuando nosotros vemos nuestras encuestas, vemos que cada vez hay más interés por parte de las compañías de participar y entender cómo se construye una propuesta de valor al trabajador que sea muy completa. Entonces, no es solamente garantizarle un buen salario, que es lo ideal, y ser competitivos, porque es por donde normalmente los trabajadores quisieran irse, pero empiezan a pensar en otras cosas como los beneficios, la experiencia que él va a vivir dentro de la organización, entonces cómo lo estoy tratando, cómo son los líderes, qué tipo de beneficios acompañan su paquete de remuneración, y que de esa manera pues sientan mucho más orgullo y mucho más compromiso de estar dentro de la organización en la que pertenecen. Doctora Santamaría, de manera muy corta, usted le va a dar un tips a nuestra audiencia para encontrar este tipo de empleos en estos sectores que imagino está buscando más colaboradores. Bueno, aquí hay varias cosas y es qué tan especializados quiero ser. Entonces, cuando yo tengo un conocimiento muy especializado, una habilidad muy bien desarrollada, las organizaciones tienden a pagar un poco más por ellas. Entonces, reconocemos de manera particular las habilidades que se han venido desarrollando. ¿Cómo se desarrollan? Mucha experiencia, parte un poco de estudiar y de avanzar en cuáles son esas nuevas tecnologías y nuevas necesidades de las organizaciones en el mercado. Pues, doctora Santamaría, consultora experta de la compañía Mercer, muchas gracias por acompañarnos hoy y darnos este informe sobre cómo se está moviendo el mercado laboral en Colombia. Es un gusto. Feliz tarde. Igual, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Cuáles fueron los vehículos más vendidos en el Salón del Automóvil? Ya nos vemos.
Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy. El tema de esta noche es sobre la DIAN. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo va el recaudo? Buenas noches, Luisa. Sobre la DIAN y particularmente sobre el recaudo tributario, es decir, los impuestos que usted y yo pagamos, las empresas pagan ante la DIAN. Recientemente, pues muchas personas terminaron de pagar, por ejemplo, sus impuestos de renta a través de las declaraciones de renta. Y bueno, cuando usted hace compras, pues paga el IVA o el impuesto al consumo y las empresas constantemente también están tributando. Este es el balance que le voy a entregar entre el mes de enero y octubre, que es el último reporte que acaba de entregar la DIAN. Y resulta que sigue cayendo el recaudo de impuestos en Colombia. Durante este periodo pagamos en impuestos 223,86 billones de pesos, con una disminución cercana al 7%. Está cayendo el recaudo tributario cuando al contrario debería estar subiendo, porque tenemos un enorme apretón fiscal por estos días, en parte porque digamos que este recaudo de impuestos ha estado muy por debajo de las expectativas que tenían los analistas, y por eso pues hay tantas advertencias, bueno, inclusive del mismo gobierno nacional, hay tantas advertencias, Luisa, de calificadoras de riesgo, del Banco de la República, de analistas internacionales, bancos locales, inclusive riesgos de incumplimiento en la regla fiscal, y en parte por eso pues el gobierno está tan apretado presupuestalmente y está recortando el presupuesto general de la nación. Al margen de esto, de un tema muy macroeconómico y fiscal, digamos, preocupante, pues este dato siempre es curioso. ¿En qué gastan los impuestos o en qué se va toda esa plata que recaudan y que pagamos los colombianos y las empresas? De esa cifra que le acabo de comentar, 41 billones de pesos, un poquito más, se ha ido al pago del servicio de la deuda, las deudas que tiene el país, Colombia. Ese es un compromiso impajaritable. Después está aquí el sector de la educación, tanto que hemos hablado, por ejemplo, del ICETEX por estos días, de los impuestos pagados este año para el sector de educación se han ido más de 31 billones de pesos, para la salud 27 billones de pesos, para el sector defensa casi 24 billones de pesos, y pues ahí están los otros distribuidos, los otros sectores de nuestro país. Pues Víctor, un panorama complejo para el gobierno nacional en materia de recaudo, pero también, como usted lo decía, en materia fiscal, en un momento en donde está bastante apretado. Lo invito a que veamos la siguiente información. Corficolombiana y Promigas hicieron hoy importantes anuncios en Cartagena. Las noticias tienen que ver con el gas y el hidrógeno que requiere el país. Laura Rojas nos envió el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal, usuarios de Signo Pesos? Llegamos a Cartagena. Este lugar en el Mar Caribe colombiano funciona una de las plantas de importación que permite que las térmicas tengan el gas, el combustible necesario para que las térmicas prendan y que no nos vayamos a apagones, porque este año significó muchos retos para la generación hidráulica. ¿Por qué? Porque no existió el agua necesario para llenar los embalses. Por eso es que las térmicas tuvieron que respaldar esa generación, pero lo tienen que hacer para poder prender sus térmicas teniendo el gas y algunos otros combustibles. En este momento, Promigas, que se encarga pues de administrar esta planta de importación llamada SPEC, vio la necesidad y dice que están buscando pues ampliar lo que se produce diariamente, esa regasificación, que en este momento son cerca de 450 millones de pies cúbicos de gas, y buscan que para el año 2027 llegue a ser a 553 millones de pies cúbicos de gas diariamente. Eso fue lo que nos dijo el presidente. El próximo año estamos pasando de 450 a 475 millones de pies cúbicos alrededor de julio, agosto, y después vamos a ampliarla nuevamente hasta 533 millones de pies cúbicos. Pensemos que Colombia consume alrededor de 1.000 millones de pies cúbicos por día, entonces con SPEC estaríamos en capacidad de atender no solamente la demanda térmica del país, sino otro tipo de demandas. Hay otro combustible que es el hidrógeno, y ese es el motivo también de nuestra visita aquí en Cartagena, conocer pues cómo está la oferta del hidrógeno en el país. Uno de los gerentes de operación de Promigas nos explicó cómo está la oferta y lo que se necesita. En este momento le piden al gobierno nacional pues ese marco regulatorio y algunos incentivos como subsidios para poder hacer el hidrógeno, que a futuro planean pueda funcionar para que los colombianos lo puedan utilizar para movilizarse y para cocinar. Escuchemos. Hay varias acciones que se pueden tomar en el corto plazo. Una de ellas es habilitar el mecanismo de areneros o sandbox regulatorio. Colombia lo tiene por ley desde el 2021. Promigas intentó hacer uso de eso en diciembre del año pasado. Radicamos solicitudes ante la CREC, ante el Ministerio de Minas y Energía, pero no ha podido ser estudiado porque
La reglamentación exige que haya unos actores del sistema de competitividad colombiano que no existen. Entonces, hoy no hay dónde radicar formalmente una solicitud de sandbox que pueda hacer trámite. Y eso permitiría habilitar mercados como el del blending, que hoy no son comercialmente posibles, aunque técnicamente sí. De otro lado, el presidente de Ecopetrol semanas atrás dijo que buscan construir una planta regasificadora en la plataforma Chuchupa ubicada en La Guajira. Esto sería importante pues para esa demanda creciente que está necesitando el país, por ejemplo, pues para que no nos vayamos a apagones, para movilizarnos y para cocinar. Lo que dice el presidente de Promigas, que lo ve con buenos ojos. Es importante que el país también tenga otras plantas que abastezcan al país. Y hoy en la movida empresarial viene por cuenta de esta empresa de electricidad Termocandelaria. Detalles con el CEO de la compañía TPL Energía, Luis Miguel Fernández. Hoy inauguramos nuestro proyecto de cierre de ciclo Termocandelaria. Con una inversión de $258 millones, expandimos la capacidad instalada de esta planta de 314 megavatios a 566 megavatios. Es un proyecto de alta eficiencia energética, al mejorar la eficiencia de un 33% a un 53%. Es un proyecto que usa la última tecnología en sostenibilidad ambiental, único en Colombia, dado que enfriamos nuestro ciclo agua-vapor con condensadores que no consumen agua ni consumen químicos. Es nuestro aporte a un sector eléctrico eficiente y confiable para Colombia y para nuestra región. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. En la reciente edición del Salón del Automóvil que se realizó en Bogotá, se vendieron más de 13.000 unidades de vehículos y el top de las marcas más vendidas, en la cabeza está Mazda, en segundo lugar BYD, luego está Kia, Renault y terminamos con Toyota. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.